Hablemos de economía. La última encuesta de expectativas del Banco Central rebajó del 2,9 al 2,8% la proyección del crecimiento del PIB para este año en Chile. Lo mismo hizo el gobierno, hizo su proyección, es un poco mejor. Su estimación la redujo, pero del 3,5 al 3,2. Bueno, queremos analizar este escenario económico junto a Tomás Izquierdo, economista de Géminis Consultores. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, pues, muchas gracias. Bueno, la cosa no anda bien en la economía. Las proyecciones se han tenido que ir ajustando a la baja de manera bastante consistente. En las últimas 6 encuestas esto ha ido retrocediendo. En primer lugar, tu opinión general, ¿ya nos tenemos que olvidar del crecimiento del 3% del PIB este año? Mira, ayer me tocaba escribir un artículo dentro de nuestro informe y el título que puse fue Aterrizando a la realidad. La realidad es que efectivamente desde septiembre del año pasado hasta ahora la revisión a la baja en la proyección de crecimiento para este año ha sido intensa, un punto. Y desde estimaciones de 3,8%, que ya suenan, ¿cierto?, como muy lejanas, estimaciones ahora de 2,8% para este año. Sí, olvidémonos de un año muy vigoroso en materia económica. Efectivamente el escenario cambió y eso hay que tenerlo claro. No es que hayamos estado tan perdidos en septiembre del año pasado en nuestras proyecciones, sino es que desde ese momento hasta ahora el escenario externo se ha deteriorado en forma importante. Todos los organismos multilaterales que hacen estimaciones de crecimiento han revisado a la baja la proyección para este año para las economías desarrolladas y para el mundo en su conjunto. La guerra comercial pasó a una fase distinta, que es esta guerra que involucra, propiedad intelectual, software, el vetar algunas marcas de productos electrónicos sofisticados como Huawei, etcétera, con consecuencias que no conocemos bien. La verdad es que entrar en una escalada en este ámbito de guerra comercial, que no es la tradicional de poner aranceles a un producto específico, a una fruta o etcétera, es algo que genera incertidumbre y esa incertidumbre se traduce en que los empresarios se ponen más cuidadosos al momento de tomar decisiones de inversión y se empieza a generar entonces una especie de círculo vicioso en que el clima de negocios se entrampa, se entorpece y eso lleva efectivamente a que las decisiones de consumo y de inversión sean más bajas y que finalmente crezcamos menos. Y eso es lo que está pasando a nivel global. E internamente, bueno, también hay un deterioro y hay un deterioro de expectativas muy vinculado, creo yo, a un escenario político que se ha hecho más áspero, más complejo. La capacidad que ha habido de negociar las reformas más importantes en el ámbito económico por parte del gobierno no ha sido la mejor. La oposición ha tenido una actitud, yo diría, más bien un poquito obstruccionista, de dificultar las cosas. No ha habido quizás el mejor ánimo de entendimiento y de lograr acuerdos. Y eso ha significado que reformas muy significativas en términos de señales para la economía y para la inversión a mediano y largo plazo, como la tributaria en particular, están bastante entrampadas. Se han hecho acuerdos a nivel de cúpula de los partidos, de la democracia cristiana en este caso, con el Ejecutivo, para que haya una aprobación sujeta a ciertas indicaciones en la Cámara. Pero la situación en el Senado está bien incierta, no sabemos si eso va a poder avanzar en el Senado. ¿Ya tú coincides con el líder de la CPC, Alfonso Suet, de que el peso de la rueda del crecimiento está en el Congreso? Yo diría que está repartido, o sea, sería miope no reconocer que la situación externa se deterioró, como lo acabamos de decir, y que eso nos afecta. Las exportaciones chilenas cayeron en los primeros 6 meses del año, eso no es típico. Y cayeron porque, bueno, efectivamente nuestros mercados de destino están más complicados. Desde China, con mucha incertidumbre por el tema comercial, hasta Brasil, que ha tenido un frenazo, y para qué decir Argentina, que está en una recesión. Eso es real, eso es objetivo, eso viene de afuera, eso no tiene nada que ver con el manejo político interno ni del gobierno ni de la oposición. Y a eso se suma, y es difícil poner ponderaciones de cuánto pesa cada cosa, digamos, bueno, un clima político más enrarecido, más complejo. Y es bueno ir despejando al menos lo que depende de nosotros. Y lo que depende de nosotros es este manejo político de manera tal de que se logren algunos acuerdos y si es que no hay espacio para lograr acuerdos razonables en las reformas más relevantes, bueno, retirarse. Yo soy de la idea de que aprobar una reforma tributaria con todas las modificaciones que se exigen, si eso significa que el proyecto que sale tiene muy poco que ver con lo que era la iniciativa del gobierno, no le veo mucho sentido. Y lo que es clave es en algún momento parar la discusión. O sea, si no se logra aprobar una reforma tributaria dentro de este año, bueno, saquémosla. Quedémonos con el régimen actual, que a mí no me gusta para nada, de verdad,
Pero no sigamos alargando esta discusión, porque el alargar la discusión significa incertidumbre. El alargar la discusión significa que el empresario dice, oye, esperemos un rato, porque si se aprueba la reforma vamos a tener depreciación instantánea, ese es un beneficio fantástico. Esperemos para comprar los camiones que queremos comprar, ¿cierto?, hasta que se apruebe la reforma. O sea, hay una trampa ahí de seguir esperando a que se despeje el panorama. Entonces, alargar la discusión al próximo año, por ejemplo, a mí me parece que es un contrasentido. Yo creo que el gobierno debiera más bien centrarse en lo que puede hacer sin leyes. Sin leyes que tenga que negociar con la oposición, en todo lo que tiene que ver con la eficiencia de la gestión del Estado, en todo lo que tiene que ver con apurar la agenda de inversiones, ¿cierto?, destrabar mucha inversión que está trabada, cosas que más bien dependen de una buena gestión de los ministros. Y en esa perspectiva, el cambio de gabinete, aunque marginal, no es un cambio significativo, y de hecho no tuvo ningún impacto político. Las encuestas siguen castigando al gabinete tal cual lo hacían previo al cambio. Sí puede ayudar en un poquito más de eficiencia en la gestión, si que pensamos que en obras públicas, por ejemplo, el ministro Moreno puede tener una gran capacidad de negociación, es un tipo que tiene una larga trayectoria en eso, y que el ministro Fontaine, bueno, puede tener en economía una experiencia, ¿cierto?, que también le ayude a avanzar en la agenda. Tomás, el asunto de la guerra comercial tiene nombre y apellido. ¿Para ti es Donald Trump? Lo pregunto porque si es así, el escenario no va a cambiar en un buen rato. Y si ese es el factor más importante para la realidad de esta economía que va disminuyendo sus expectativas poco a poco de crecimiento, entonces, ¿qué se puede hacer? Hay algunos que dicen, si se aprobaran las reformas, la economía chilena crecería al tiro varias décimas de inmediato. ¿Coincides con eso? A ver, si se aprobaran buenas reformas, efectivamente habría una señal de éxito por parte del Ejecutivo, habría una sensación de conducción. Yo tengo la sensación que el relato del gobierno se ha desdibujado un poco, que queda la sensación de que hay muchas iniciativas simultáneamente en curso y la sensación es que hay un cierto fracaso en no lograr depasar esas iniciativas. Creo además que la imagen del presidente de la República ha estado muy expuesta porque están todas las batallas, están todos los frentes. Eso tampoco es bueno. Es bueno que empodere a sus ministros y que él se repliegue. Entonces se genera esta sensación de que el gobierno está entrampado. Si es que se logra desentrampar y la sensación es que el gobierno tiene éxito y saca adelante reformas emblemáticas, evidentemente eso va a tener un efecto positivo sobre las expectativas y sobre el crecimiento. ¿Lo es posible cuando escuchamos que da la impresión, pese a ese acuerdo que hubo por parte de los diputados de la ADC, un grupo de diputados de la ADC con el gobierno para llegar a un consenso, admitir en parte la integración, pero el resto de la oposición se niega? Es más, los senadores, incluso DC, señalan que con integración no están los votos. Sí, bueno, es incierto. Fue un acuerdo que hizo Chayín, el presidente de la Democracia Cristiana, con el Ejecutivo, y efectivamente no es vinculante y los senadores finalmente en su momento pueden votar de acuerdo a lo que ellos opinan. Los senadores tampoco están todos en la misma línea. Está por un lado efectivamente Proboste y ¿cómo se llama? Y Buenchumilla y Pizarro en una postura, yo diría, de bastante oposición al proyecto. El caso de Rincón y Goich me parece que es menos claro. Y no se necesitan muchos votos para aprobar, porque también dentro del PPD hoy día se está produciendo algún grado de diferencia. ¿Para qué hablar en el Partido Socialista, donde el Partido Socialista está muy complicado? La oposición hoy día, uno usa el término oposición como que hay un conglomerado opositor. La verdad es que hoy día está desarticulada completamente. Entonces, es bien incierto si esto se aprueba o no. La reforma tributaria en particular genera mucha resistencia, sobre todo el tema de la reintegración completa del sistema. La reforma previsional, que es una reforma súper importante y que tiene un impacto directo sobre la población e instantáneo, porque mejora algo el pilar solidario y las jubilaciones de la gente que ya está jubilada. Eso sí tiene, a mi juicio, más piso político. Hay diferencias respecto a la administración de los fondos, pero en general sobre el diagnóstico hay un acuerdo importante. ¿Cuál es el impacto de la previsional en el crecimiento económico? No hay un impacto directo de la previsional. Salvo el aumento del costo por la cotización adicional. Sí, no hay un impacto directo como sí lo hay como señal para la inversión en el caso de la tributaria. Pero sí hay un impacto en el sentido de que se logran avances y que se logran pasar reformas emblemáticas y que se logra conducción y liderazgo político. Pero en ese sentido es más importante desde el punto de vista del impacto en el crecimiento que la previsional, la reforma laboral.
Sí, sin duda. Tenemos ahora, por ejemplo, solo por dar un punto, la paralización de Walmart no es menor, es el sindicato privado más grande de Chile. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, yo creo que estamos atrasados en esto, claramente. Cuando en el gobierno pasado se puso mucha energía en la discusión de una reforma laboral, o una reforma a la negociación, digamos, laboral, más que una reforma completa laboral, digamos, o al mercado del trabajo, se hizo con un foco puesto en lo que era la estructura de la economía de hace 20 o 30 años atrás, de los grandes industrias, ¿cierto?, grupos importantes de trabajadores, en fin. La economía hoy día tiene una estructura muy distinta, hay una globalización que significa que tenemos que estar permanentemente compitiendo con el resto de los países en distintas áreas. La automatización. Y eso requiere un mercado laboral flexible. Entonces, lamentablemente, si uno levanta las banderas de defensa a los trabajadores en el esquema tradicional con la idea de que los está ayudando, la verdad es que los puede estar perjudicando. O sea, ¿tú crees que esta conflictividad aumentó con los últimos cambios que hubo a nivel de trabajo? Mira, al menos no disminuyó. Yo diría que avanzar hacia un régimen laboral mucho más flexible, parecido a lo que tienen los países sajones, en que las personas se pueden cambiar, que la movilidad laboral sea mucho más fácil, ayuda a que, bueno, el reemplazo por la robótica o las nuevas tecnologías sea más gradual. A ver, lo pongo de la siguiente forma. El caso de Walmart que tú acabas de mencionar. Bueno, si aparece una tecnología que es capaz, qué sé yo, por la vía de robótica, de reemplazar en forma significativa el trabajo que hacen las cajeras. Estoy inventando esto. Bueno, ya han bajado. Han bajado porque está esta forma de pago automático. Pero imaginémonos que hay una forma más amigable todavía para que la persona ya ni siquiera tenga que confundirse demasiado. Sí, porque todavía es un poquitín enredado. Un poco engorroso. Y ese cambio cierto tecnológico tiene, claro, un alto precio en el primer momento, pero los tipos sacan la cuenta que en 10 años eso logran amortizarlo completamente y se acabó el conflicto laboral. ¿Hay una factibilidad de que eso se realice? Por supuesto. Por el contrario, si tú tienes un mercado laboral más flexible y te das cuenta, ¿cierto?, que la conflictividad más bien disminuye y la posibilidad de lograr acuerdo con los trabajadores es mayor, el incentivo a hacer ese cambio tan rápidamente es menor. Entonces, ojo con eso. Ya, y no solamente la automatización, sino que también las nuevas formas de comercio. En el mismo caso de los supermercados, hoy día el sistema de compra por corner shop ha cambiado la naturaleza de consumo a tal nivel que ya en los supermercados están pensando en cambiar su estructura, eliminar las salas de venta o poner supermercados exclusivamente para los corner shop, porque la experiencia del usuario que va a comprar es cada vez más pésima. Las filas en las cajas de corner shop hace que la gente lo pase mal si va a comprar físicamente. Absolutamente. A ver, es que es súper buena tu pregunta, porque entendamos de una vez, esto está pasando y está pasando rápidamente. No es del futuro. No. Lo que tú mencionas respecto a estos locales en la sombra, las pizzerías. Bueno, hay una cadena grande de pizzas ahora que lo que hizo es dejar una marca que es conocida, ¿cierto?, para que vaya la gente a comerse una pizza, y una parte muy importante de su oferta de pizza en locales cerrados. Las cocinas negras. Exactamente. Y que van directamente con los motoboys repartiendo sus pizzas. Está cambiando la estructura del comercio, evidentemente. Si en algún momento hubo un boom de inversión, por ejemplo, en bodegas, en mini bodegas, en algún momento fueron las oficinas, o sea, los edificios con oficinas, uno se pregunta, ¿tantas oficinas necesitamos en Santiago? Bueno, era un boom. Ahora parece que las cocinas negras se suman al fenómeno donde, claro, algunos van a estar dispuestos en invertir en construir esta infraestructura, cocinas industriales, que se yo, cerradas, y las ponen a disposición para arriendo para que, no sé, la pizza X, en vez de tener su local de atención al cliente, arriende estas cocinas y venda solamente por internet y teléfono. Absolutamente, sin duda. O sea, retomando la pregunta de fondo, aquí hay un desafío de que las políticas públicas, los cambios normativos, los cambios legales vayan a tono con los cambios, ¿cierto?, que están teniendo la estructura logística del comercio internacional. Y si nos rezagamos en esto, los que vamos a pagar la cuenta somos todos, en definitiva. ¿Tú temes, por ejemplo, que lo que ocurre en este tipo de huelgas tan masivas pueda provocar un riesgo como lo que ocurrió con Maersk, la empresa fabricante de contenedores que, bueno, ante problemas de conflictividad, hay algunos que señalan que producto de ese escenario, los holandeses dijeron, ¿saben qué? Chao. Una inversión muy nueva, la sacaron y se fueron. Absolutamente. Mira, a mí me tocó estar, me acuerdo, en un desayuno con empresarios de la zona de Valparaíso hace un año atrás y se habló mucho de este tema.
A Merck se le prometió, digamos, una serie de facilidades en términos de disponibilidad de mano de obra altamente calificada, etcétera, y de costos de los insumos que no se dieron. Y además se generó este conflicto laboral, y recordemos que además hubo una agresión a algunos de los ejecutivos de Merck, etcétera. Evidentemente los tipos dijeron, ¿saben qué? En estas condiciones nos vamos y nos vamos a instalar nuestra producción a otro lugar donde se nos den más condiciones. Esto que dice también es muy importante. En definitiva, los capitales son muy líquidos. Los capitales van a ir a buscar la plaza a donde situarse, donde más les convenga. Recordemos que aquí hubo una evaluación de hacer un centro de distribución para toda la región de Amazon hace un tiempo atrás y finalmente se optó por otra ubicación. Y ahí el tema tributario también es clave. Todos los países OCDE han ido bajando sus cargas tributarias a las empresas. El impuesto de primera categoría ha caído en los últimos 15, 20 años del orden de 8 puntos en las economías OCDE. En Chile ha subido 11 puntos. Esta reforma tributaria que se está planteando, bueno, puede haber un avance por la hora de simplificar y la integración, pero está muy lejos de ser una reforma que estimule la llegada de más inversión. ¿Cómo se puede dar el balance? Porque también poniéndonos en el otro punto de vista, que crezca nuestra economía, pero eso ya significa que los trabajadores se van a tener que olvidar de los beneficios. Ya vamos a estar viviendo en una economía donde el trabajo va a ser con cada vez menos seguridad social, donde nos vamos a tener que acostumbrar a contratos cada vez más livianos, cada vez más flexibles, pero que signifiquen que ya no hay bienestar, que ya no hay seguros asociados, que ya no tengo derecho a nada. No, yo no lo veo así. Mira, lo que pasa es que tú puedes cambiar la forma en que proteges a las personas. ¿Cómo es eso? A mí lo que me interesa principalmente es que, primero, la gente sea cada vez más calificada de manera tal que su productividad sea mayor y que, por lo tanto, acceda a un ingreso mayor. Y que cada vez haya más empresas y más inversión que genera cierta demanda por mano de obra. Esa es una parte de la ecuación. Eso, que nosotros lo vimos en el periodo 2010, ¿cierto? 2014, que la economía creció fuerte, el empleo creció muy rápido y acuérdate que los salarios crecieron muy fuerte, es una inyección directa de ingreso, de bienestar y de mejoría en el nivel de vida de la familia y de los trabajadores. Fantástico. Ese es un aspecto. Ahora, si yo quiero lograr ese crecimiento, tengo que incentivar que se genere inversión y crecimiento en Chile. Para eso, el modelo irlandés, por ejemplo, es un modelo muy interesante. Bajaron la tasa de impuestos a las empresas a 12,5%, una tasa bajísima. Se fue mucha inversión a Irlanda. Irlanda, que era de los países más pobres de la Unión Europea, hoy día es de los más ricos de la Unión Europea. En un lapso de 20 años pasó a ser de los países más ricos. ¿Por qué? Porque toda la inversión fue hacia allá. Ahora, ese impuesto a la empresa muy bajo se compensa con impuesto a las personas ricas mucho más alto. Y la recaudación total del sistema incluso mejoró cuando se bajó el impuesto a las empresas porque fue tal la inversión y el crecimiento que la recaudación mejoró. Es otro modelo. La oposición acá no se da nada, pues todo al revés con el planteamiento tributario que ha hecho el gobierno. Según la oposición dice, la integración lo que va a hacer es exactamente lo contrario, donde los más ricos van a tener una rebaja en el fondo. Mira, en la práctica. No es tan así porque hay muchas pymes que se benefician, pero si tú me preguntas si esta es la reforma que yo haría, no es la reforma que yo haría. ¿Cuál es el principal defecto de la reforma planteada por el gobierno? Yo lo que haría hoy día en Chile sería bajar la tasa de impuesto a las empresas en forma relevante. ¿Cuánto relevante? Ampliar, bajarla, qué sé yo, del 27 al 20%, por decir algo. Una cosa súper fuerte. Ampliar la base en forma considerable. Hoy día hay sectores completos que están, por ejemplo, exentos de IVA. Todo el sector servicios. La asesoría o charlas económicas que hago yo, los abogados, la educación, la salud, están exentas de IVA. Bueno, ampliemos la base. La renta presunta hoy día con las tecnologías actuales no tiene ningún sentido de que los campos estén aplicados ahí a renta presunta o los transportistas con un cierto número de camiones. El impuesto al petróleo habría que subirlo. Ahí falta voluntad política, tú amplías la base, aumentas tu recaudación, es capaz de que bajes la tasa a las empresas en general, eso incentiva inversión. Y después para las personas, bueno, esa es otra cosa. Para las personas que tienen niveles de ingresos más altos y sobre todo para el gasto de esas personas más alto, bueno, ojalá a esas personas se les pueda gravar con una tasa de impuesto más alta. De manera tal de que la recaudación total no se vea afectada, pero que la estructura sea distinta e incentivemos la inversión y el crecimiento. ¿Crees que en el mundo de hoy finalmente, Tomás, Perdón, y esto puede haber un sector político que se atreva a tomar una medida que es bastante impopular, de hacer una rebaja tributaria a las empresas tan grande como planteas tú de 7 puntos? Mira, para eso hacen falta líderes políticos. El liderazgo político significa, más que estar midiendo las encuestas semana a semana para tomar las decisiones acorde a lo que la gente en principio quiere esa semana. ¿Es lo que está haciendo este gobierno bajo tu punto de vista? En alguna medida sí. Yo creo que hay que tener una mirada larga y la mirada larga apunta, ¿cierto?, a un proyecto de largo plazo para lograr sacar este país del ingreso medio y llevarlo a ser un país desarrollado.
Eso significa tomar medidas que en el corto plazo no son muy populares, o son mal leídas, o son capturadas por la opinión pública y llevan a pensar a toda la gente de que en realidad no son buenas. El liderazgo logra seducir en una perspectiva a largo plazo. ¿Qué es lo que ha pasado? Después de la globalización y todos los costos asociados a la globalización generaron movimientos nacionalistas, proteccionistas, populistas, etc. Generaron el Brexit, generaron, ¿cierto?, el personaje de Donald Trump, que finalmente hacen promesas de que van a solucionar en el corto plazo la calidad de vida de las personas con propuestas de políticas públicas que probadamente no funcionan. Bueno, si seguimos en esa línea, estamos expuestos a que en Chile, que hasta ahora hemos estado relativamente protegidos de los populismos, también vengan propuestas más inmediatas y populistas de resolver las cosas de un plumazo. Eso no es real, eso no es real. Pensemos el país en el largo plazo, atrevámonos, ¿cierto?, a defender esas ideas, sumemos un debate más técnico, démosle más peso al debate más técnico. Los parlamentarios hoy día también están muy jugados a las redes sociales, están muy jugados a lo que opina la gente en Twitter, etc. Yo los veo muy líquidos en sus opiniones. Que tengan más peso, que tengan más información técnica para tomar decisiones acorde con un proyecto a largo plazo. Aquí hay una especie de captura del debate político por los extremos. Una captura del debate político, ¿cierto?, por los extremos de izquierda y por los extremos de derecha, por las redes sociales que se escuchan a ellos mismos y se retroalimentan, por el mundo del periodismo, que no es su responsabilidad, que en alguna medida levantan, ¿cierto?, a la opinión pública debates que están entre los extremos. Y el centro político, el centro más moderado, está quedando fuera del debate. Esto no es bueno. Y eso se agrava por el sistema que tenemos electoral, del voto voluntario. ¿Quiénes van a votar? Van a votar los extremos. Poca gente, ¿cierto?, ponderada va a votar. Entonces estamos generando un debate un poquito artificial, conducido, ¿cierto?, por opiniones muy contrapuestas, generando una sensación de que no hay ninguna capacidad de acuerdo político y la gran parte de la población moderada no está participando, entre otras cosas porque está cansada de esta batalla campal. No vamos bien por ahí. Tomás Izquierdo, muchísimas gracias por venir y compartir tu punto de vista y análisis con nosotros. Un gusto como siempre. Muy buen día. Bien, 9:09.